Los casos de gente desaparecida son sin duda uno de los tópicos de los que más se pueden extraer historias sumamente extrañas y misteriosas. La cantidad de relatos sobre gente que parece que simplemente se esfumó de la faz de la tierra en circunstancias anormales es tan grande que podría tomarnos toda una vida conocerlas. Pero en este video te invito a dar un vistazo a 6 de las cuales considero las más desconcertantes y poco conocidas de la historia reciente. El 17 de diciembre de 1967 se suscitó una desaparición la cual, a su vez, se convirtió en uno de los misterios más grandes de Australia. El entonces primer ministro, Harold Holt, había ido a nadar a la ciudad costera de Portsea, en el estado de Victoria. Ese día, se le había advertido al político que lo mejor era retirarse, ya que el océano presentaba corrientes algo agresivas. Sin embargo, Harold no hizo caso de esto y se aventuró al agua, y después de eso, nunca más volvió a ser visto. Al paso de las horas, y un par de días después, se desplegaron enormes operativos para su búsqueda, pero fue totalmente inútil. No pudieron ni siquiera recuperar el cuerpo. Oficialmente, se declaró que Harold Holt habría perdido la vida a causa de un ahogamiento accidental, y se organizó un funeral al que acudieron diversos líderes de otras naciones, pero esta respuesta no fue suficiente para la mayoría de australianos. Después de todo, la figura política más importante de un país no desaparece tan fácilmente. Teorías conspirativas sobre este suceso las hay muchas, como que fue un suicidio claramente intencional, o que fue víctima de agentes de otro país, e incluso la más alocada, que el primer ministro, en realidad, era un espía al servicio de China, y que fue recogido por un submarino. En todo caso, la desaparición de este personaje es una incógnita que nunca conseguirá respuesta. Glenn Miller fue uno de los músicos estadounidenses más prolíficos de la primera mitad del siglo XX, siendo recordado sobre todo por sus canciones en el género del big band y el swing, teniendo una banda que llevaba su nombre. Con el inicio de la Segunda Guerra Mundial, el músico quiso intervenir para ayudar a su país, pero había un problema. Para 1942, que fue cuando Glenn solicitó su alta en el ejército, él ya contaba con 38 años de edad. Era demasiado viejo como para ser reclutado, y la Marina estaba reacia a llevárselo. No obstante, luego de tanta insistencia, logró ser considerado para ser llevado cerca de las áreas de conflicto con todo y su banda. Si bien Miller no usaría armas ni formaría parte de las filas del ejército, se le concedió la oportunidad de dar conciertos a las tropas para levantar la moral, y él no desaprovechó la oportunidad. En 1944, Miller y su banda se mudaron a Inglaterra, donde dieron numerosas actuaciones. A finales de ese año, el plan era dirigirse a París para continuar con su trabajo, pero desafortunadamente, esto no ocurrió. El 15 de diciembre, los músicos subieron a un avión que debía transportarlos a su destino en Francia, pero este nunca llegó y desapareció misteriosamente. Ni siquiera se pudieron recuperar sus restos, los cuales debieron quedar dispersos en algún lugar del Canal de la Mancha. Curiosamente, aunque se dejó de saber qué ocurrió con Glenn el día 15 de diciembre, la noticia de su desaparición y posible deceso se dio hasta el día 24, lo cual levantó bastantes sospechas. ¿Qué pudo ocurrirle al avión donde iba el músico y su banda? La teoría más lógica es que debió ser derribado por el enemigo, aunque también se alude a una posible falla del motor. En cuanto al por qué se tardaron en dar la noticia de su desaparición, algunos expertos piensan que esto se hizo para preservar la paz en las tropas y que sus ánimos no decayeran. Pero aún así, parece un final demasiado fortuito para alguien que solo brindaba ánimos en el campo de batalla. En 1884, un inglés de nombre Thomas Stevens se propuso dar la vuelta al mundo usando solo su bicicleta y partiendo desde la ciudad de San Francisco y surcando todo el este. Luego de solo 2 años, lograría cumplir su periplo. Casi una década más tarde, en 1892, otro sujeto de nombre Frank Lenz decidió que batería la hazaña de Stevens, pero haciéndolo al lado contrario
y yendo hacia el oeste, empezando en Pittsburgh, y una vez llegando a San Francisco, tomaría un barco con rumbo a Asia. Esto lo haría con la ayuda del patrocinio de Outing Magazine, una revista deportiva que le proporcionaría una cámara para documentar su viaje. Un par de años después, sucedería lo extraño. Para 1894, mientras Lenz atravesaba el territorio del entonces Imperio Otomano, más precisamente dirigiéndose hacia Estambul, súbitamente desapareció. Cabe destacar que, durante ese tiempo, tuvo lugar el genocidio armenio, por lo cual el Imperio Otomano resultaba un sitio bastante conflictivo. Así que parece lógico creer que el pobre Frank fue emboscado y asesinado durante su paso por la zona. Outing Magazine enviaría a otro ciclista en su búsqueda, y aparentemente se enteró de que Frank había tenido un altercado con el líder de un grupo de bandidos kurdos, a la vez que pudo recuperar parte del equipo del individuo, pero nunca se pudo comprobar con certeza si aquella historia había sido cierta, pues parecía más un intento por intimidar al ciclista extranjero que fue en su búsqueda. Aunque el destino de Lenz parece obvio, la posibilidad de que su muerte se debiera a otras circunstancias, como un simple accidente, está ahí. También se piensa que Lenz sencillamente abandonó su trayecto, vendió sus cosas y se dispuso a comenzar una nueva vida. Esto se basa en la idea de que, para el tiempo que había pasado, ya le sería imposible batir el récord de Stevens, y para evitar la vergüenza, decidió nunca más regresar. La desaparición de Sheila Fox, ocurrida en 1944, es uno de los misterios más grandes de Inglaterra. De solo 6 años de edad, fue vista por última vez el 18 de agosto de ese año, justo después de salir de la escuela y cuando se dirigía a su casa en Bolton. Desafortunadamente, estos son los únicos detalles específicos que se saben, ya que las versiones que recopiló la policía por parte de los testigos diferían bastante entre sí. Pero aún así, se pudo rescatar como información el hecho de que aparentemente Sheila fue vista en compañía de un hombre de 20 y tantos años de edad. Los esfuerzos de las autoridades por localizar a la pequeña o a su extraño raptor no obtuvieron resultados, aunque se pudo teorizar que, debido a que Sheila era una chica muy tímida, el individuo que se la llevó debió haber sido alguien que ella conocía con anterioridad. Casi 6 décadas después, en 2001, un anciano se presentó ante la policía con una pista curiosa. Él mencionaba que, cuando Sheila desapareció, él tenía 13 años y que en ese tiempo pudo ver cómo un vecino de la zona llamado Richard Ryan cavaba un gran agujero en su jardín en mitad de la noche. Las autoridades descubrieron que Ryan, ciertamente, era un delincuente que había sido arrestado por agredir a un niño y había cumplido una sentencia por abuso. Pero había un problema: él ya había fallecido. Aún así, la policía fue a la propiedad del hombre para inspeccionar el jardín, y aunque cavaron por todas partes, no encontraron ningún rastro que siquiera los acercara a Sheila. A casi 80 años de este suceso, la desaparición de la niña probablemente nunca sea resuelta. A finales del siglo XX, muchos inventores se decantaron por el desarrollo de armas. Después de todo, la creación de artillería que llamara la atención del ejército o el gobierno de algún país representaba grandes sumas de dinero y una vida prácticamente resuelta. En este sentido, William Cantello era un inventor británico, el cual trabajaba en un prototipo de ametralladora bastante rápida y efectiva. Un día, a principios de la década de 1880, Cantello dijo que su trabajo había terminado. Se fue de casa en un viaje y nunca más se le volvió a ver. Ahora, es aquí donde comienza lo raro. Por un lado se dice que Cantello simplemente se retiró a descansar, pero por otro, se dice que se alejó de su familia y círculo de inventores para que nadie se robara su idea. A la par de esto, se registró el movimiento de una gran suma de dinero de la cuenta bancaria de William a una en Estados Unidos, de la cual no se pudo obtener un nombre específico. Con la desaparición de Cantello, el arma que había creado desapareció, pero justo tiempo después, un hombre llamado Hiram Maxim, un inventor de origen estadounidense que se había trasladado a Londres,
presentó su propio prototipo de ametralladora rápido y letal, el cual le hizo ganar grandes cantidades de dinero. Al ver una fotografía de Maxim en el periódico, los hijos de Cantelo se convencieron de que el sujeto era su propio padre, usando otra identidad. No obstante, cualquier intento por acercarse a él resultó infructuoso. ¿Realmente eran Cantelo y Maxim la misma persona? De inicio, parece poco probable. Claramente Maxim tenía toda una vida rastreable en Estados Unidos, aunque en su autobiografía, varios detalles de su vida no parecen concordar en fechas y eventos. A su vez, se dice que la ametralladora Maxim comparte muchísimas similitudes con lo que debía ser la ametralladora Cantelo. Aunque todo parece un sinsentido y la teoría de que fueran la misma persona carece de lógica, la ambición por recibir todo el dinero de un invento tan importante hace todo relativamente factible. Durante la década de 1920, Rita Gorgonzola fue contratada como institutriz para los hijos de Henryk Zaremba, un arquitecto recientemente divorciado. Con el tiempo, Rita y Henryk comenzaron una relación de la cual nacería una hija propia, lo que, si bien haría creer que todo estaba bien dentro de la casa Zaremba, la realidad es que, para Lucia y Stanislao, los primeros hijos del primer matrimonio de Henryk, las cosas con su institutriz y ahora madrastra siempre fueron problemáticas. La noche anterior al Año Nuevo de 1931, el cuerpo de Lucia fue encontrado sin vida en su cama por su hermano Stanislao. Le habían aplastado el cráneo con un objeto sumamente pesado. Posteriormente, Rita fue encontrada junto al árbol de Navidad llevando una piel de oveja con rastros de sangre. No había duda, ella había acabado con la joven Lucia. Rita fue llevada a juicio en lo que ha sido uno de los casos más polémicos en la historia de Polonia. Y es que, aunque inicialmente fue claramente encontrada culpable y condenada a la pena de muerte, diversos fallos por parte de los abogados e investigadores lograron que el lugar donde iba a ser llevado a cabo el juicio cambiara de sede, que su sentencia se redujera a solo 8 años y en un todo se aplazara el proceso durante mucho tiempo, tanto que se llegó a 1939, y en ese año, cuando la invasión de Alemania a Polonia tuvo lugar, Rita Gorgonzola simplemente desapareció y nunca más se le pudo encontrar. Algunos dicen que se fue a vivir a un pueblo pequeño, otros que incluso se mudó a Sudamérica. Pero tan extraño como es el caso, en la actualidad, los familiares de Rita exigen que el caso sea reabierto para limpiar la reputación de lo que ellos llaman una dama intachable. No cabe duda que las historias que hemos visto, a pesar de ser muy poco conocidas, son casos sumamente extraordinarios de circunstancias en las que una persona puede esfumarse sin más de este mundo. Espero que el video te haya gustado. Nos veremos en el siguiente para seguir conociendo las cosas más extrañas que este mundo tiene para contar. Mi nombre es Yoshimitsu. Sayonara.